A ver, ya nos va a decir Tony Sí se oye. si se oye bien Ujú. y que no haya interferencias. Bueno, muchas gracias por venir, por compartir. Y voy a arrancar con la pregunta estrella. ¿Alguna vez has pensado volverte loco? Bueno, pues gracias a ti, Elba. Estoy aquí como en casa. ¿Eh? Qué bien. Y bueno, quiero agradecerte pues ese trabajo que estás haciendo, ¿no? De sacar a la luz estos temas delicados y muchas veces ocultos, ¿no? Eh, yo quería empezar como empezaba unas conferencias que daba un filósofo francés que se llamaba Lázaro del Basto. No sé si te suena. No. Este hombre fue un discípulo de Gandhi Ah, y estuvo años en la India con Gandhi, vino luego a Francia y montó unas sí. comunidades y él se dedicaba a dar charlas por el mundo. Y antes de empezar una charla, siempre hacía una cosa. Él hablaba de no violencia, ¿no? Que era un Sí, poco lo que recibió de Gandhi. Y él antes de empezar una conferencia, una charla, siempre aclaraba los temas. sí. A ver, Entonces, Tony viene a un decir poco más. El micro, mover un poco. Ah, que hables un poco más. o que A hables un mí, poco más fuerte. Ah, sí. a mí se me oye bien. Vale. Pues sí, igual tendrás. Igual lo coges con la mano. Sí, vale, la mina. O igual te lo puedes pinzar aquí. Bueno, Sí, sí, ¿así ojo, estás sí, sí, sí. cómodo? Bueno, sí. Fenomenal. Entonces, yo te hago una pregunta, tío. Ahora. Ay, bueno, ¿Qué, venga. qué entiendes por locura? Ah, bueno, muy bien. Pues mira, de hecho yo en algún momento alguien me hará una entrevista a mí, ¿no? Para mí la locura es como esa sensación que yo he tenido en muchas ocasiones, como de pérdida de control, Mm, como de no tener voluntad, como de sentir, claro, o sea, mi entrevista es que yo descubro que es para ti la locura, ¿no? Pero en algún momento pero esta es mi visión de locura, ¿no? Y, y en esta pérdida de control, lo que yo sentía era como una posesión, mm, ¿sabes? Yo me sentía poseída. Pero bueno, no soy yo la entrevistada, el entrevistado eres Bien, tú, así que lo que yo quiero saber sí, es qué es locura para ti, pero la sí, idea es ir desgranándolo vale, a través de esta experiencia, porque no quiero entrar en conceptos. vale. No es mi idea entrar en conceptos Sí, de locura, sí, sino en experiencia. vale, ¿Vale? Entonces, donde yo quiero ir es a tu experiencia de vale, locura. bien, ¿Tú has sentido alguna vez o has pensado volverte loco? Y yo quiero como desgranar lo que ha sido para ti esa experiencia de vida. vale. Sí, bueno, y te preguntaba qué entendías por locura porque hay muchas formas de ver o de entender la locura, ¿no? Total, cada persona tiene la suya. Exactamente. Por eso Y yo he me vivido, interesa la tuya. yo he vivido varias experiencias mías personales y cercanas con personas Sí, donde la locura se manifiesta de diferentes. sí. Pero yo quiero la tuya. Sí, vale. Pues la mía, vamos a decir, mi locura empieza Pero perdona que te interrumpa. ¿Me ibas a decir cómo empezaban las conferencias este hombre? aclarando esto. Ah, vale, aclarando. Hablaba de no violencia y entonces, Sí, claro, sí. estamos hablando de no violencia en base a esto. La no violencia Ah, vale, es vale, esto. vale. Vale, entonces querías, Por vale, ejemplo, yo te preguntaba en base a qué concepto hablamos de locura. vale. Pues hablamos en base a eso, a que tú en tu vida, en algún momento, tú has pensado, me estoy volviendo loco. Y desde esa percepción, ese juicio de ti hacia ti mismo, ahí es por donde yo quiero ir. Vale. Bueno, pues la pérdida de cordura, no sentí que la tuviera. Tuve momentos en mi vida, de hecho hay un momento en el que empieza un proceso muy importante de autodescubrimiento y de sanación de partes de mi vida que estaban olvidadas,
Esto comienza a los 30 años, ahí es donde tengo mi primer shock, vamos a decir, importante en la vida. Es una edad, bueno, yo posiblemente utilice en la charla el lenguaje astrológico porque es lo que estoy estudiando ahora y entonces a veces me escapa, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, a los 30 años, 29 años, hay un tránsito muy importante que todos pasamos por él, que es el paso de Saturno por nuestro lugar donde estaba cuando nacimos, ¿no? Y ahí suelen pasar cosas. En mi caso, hubo como una revisión de mi pasado. Y esa revisión fue a partir de una experiencia muy dolorosa para mí, que fue el sentimiento de abandono, de hecho, sentimiento y vivencia de abandono por la persona que en aquel momento era mi mujer, porque nos habíamos casado por la iglesia, todavía teníamos abuelos, ¿no? Y voy por mis abuelos quise hacerles ese regalo. Y esa mujer con la que tenía 2 hijos, que se llama Ángela, que la conoces, que es la madre de mis hijos, pues en un momento dado acabamos de comprar una casa y ella, pues en un viaje que hace con mi socio, vamos a decir, con mi amigo, mi compañero, era como la persona más cercana dentro de mi ámbito de amigos, pues se va con él, le tiene una confianza y cuando vuelven totalmente transformados, tienen en ese viaje un enamoramiento idílico y para mí acabamos de comprar la casa, nuestros hijos tenían 6 y 8 años y de repente a mí se me viene abajo. De repente entro en un estado, podríamos llamar de locura, en el que ya no distinguía si estaba viviendo un sueño, una realidad, qué era lo que estaba pasando, o sea, se me descoloca todo, se me descoloca todo en la vida y de repente entro en un espacio muy curioso. ¿Por qué? Porque a lo que me lleva ese shock es a un estado de parálisis. De parálisis porque mi mente, o sea, había una mezcla de emoción, ¿no? Y de mentalidad. Es decir, mi mente se quedó parada, canalizada, porque claro, no podía proyectar futuro. De repente estaba en un vacío y tampoco podría ir al pasado, porque me moría de tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese estado? Fue un estado en el que conecté con el aquí y ahora totalmente. Entonces estaba en un estado ampliado de conciencia. Wow. Es decir, ese show me llevó a estar en un estado en el que era hipersensible, que luego esto lo conocí por alguna experiencia de personas cercanas que entraban en ataques de bipolaridad y de locura profunda, y me daba cuenta que eran hipersensibles. Es decir, ese estado te lleva a una hipersensibilidad que eres capaz de percibir todo lo que te rodea. El lenguaje no verbal, las sensaciones, eres capaz hasta de comunicarte de una forma distinta con los animales, parece que te hablan. Bueno, yo entré en ese estado, en un estado como si estuviera drogado, como decirlo. Qué interesante. Entonces, claro, en ese estado me di cuenta, sí. Perdona que te haga una pregunta, que te interrumpa. Me viene a la cabeza por lo que estás diciendo que posiblemente haya personas que al entrar en ese estado se asusten y entonces eso les lleve ya a esto que has dicho pero tú no te asustaste de este estado. Bueno, yo tengo que decir algo bueno, que es algo muy también personal y que yo unos meses antes de esta vivencia tan de shock había tenido una revelación. Wow. Una revelación, mm, ¿qué te diría yo? Como si fuera, imagínate un sueño. Yo luego tuve muchos sueños reveladores. Que como sueños lúcidos te Sí, dicen. sí, exactamente. Pero lo que me pasó fue más allá de un sueño lúcido. Yo tuve una experiencia trascendental, apareció un ser que me cuenta cosas, o sea, fue una cosa muy, muy, muy especial, que yo para mí era como un regalo del cielo, no entendía qué estaba pasando y lo que estaba de alguna manera era preparándome para lo que iba a decir. Wow. Y entonces cuando vino toda esa experiencia, tú
Estabas como en confianza de alguna estaba en manera. confianza. Por algo que me dijo, porque este ser que me hizo un comunicado de cosas que yo iba a vivir en la vida. Lo que pasa Wow, que, según me lo contaba, se me olvidaba. Era ya. una cosa muy curiosa. Era como que yo estaba recibiendo una información que se colocaba en el inconsciente, pero que se me estaba olvidando, no me quedaba grabado en la mente. Entonces, cuando esa comunicación finalizaba, yo pregunté, ¿qué tengo que hacer para que todo esto que me acabas de contar lo pueda ejecutar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque me había contado como una misión, por decirlo de alguna forma, Ujú. que yo tenía en la vida. Y la respuesta de este ser fue, tú no tienes que hacerlo. Esa fue la clave para darme cuenta que las cosas me iban a llegar. Y cuando me pasó esto, pensé, yo no tengo que hacer nada. De hecho, yo era el sujeto pasivo en lo que estaba pasando. Yo era el abandonado. Yo no estaba ejecutando una acción. Me estaba pasando algo. Pero yo tenía ese recuerdo que había sido una experiencia reveladora 100%, y ese recuerdo fue lo que me sostuvo en el no te vuelvas. Wow, impresionante. Yo me vi en momentos, porque claro, yo estuve unos meses que me levantaba por la noche, me echaba al monte a caminar a oscuras, no tenía miedo de nada. Mira, una de las cosas que me vi, ¿no? Yo lo sentía como que era una muerte Es que en realidad era un duelo esa. lo que tenías que pasar, porque era una relación larga, con hijos, con una economía compartida, o sea, aparte del amor y la pérdida emocional, había muchas cosas que colocar, ¿no? Entonces era un gran duelo. Entonces yo me vi, de repente me imaginé que estaba en un cuarto oscuro, que era donde me sentía, en un cuarto oscuro, y que había puertas. Esa visión me llevó a decir, me puedo quedar en el cuarto oscuro el tiempo que... ¿El cuarto oscuro qué quería decir? Que me iba a quedar en depresión, que me iba a quedar, que podía tirarme a las drogas. Y yo conocía casos y me venían a la mente personas que había conocido que se habían quedado en este estado, ¿no? De hecho, había una persona en Gijón muy famosa de mi época que caminaba por la playa todo el tiempo como un mendigo, era el nombre de la calle. Wow, se era, me pone la vida llena. era un maestro Total, que le había abandonado a la mujer, y el hombre se había arruinado y se había quedado en el cuarto oscuro. total. Había Es una abandonado. hipersensibilidad. Entonces yo sabía que podía vivir eso, o que me podía arriesgar realmente. Que haya como una lucidez Ah, sostenida por este ser de luz que te había, por esta experiencia que había vivido antes. sí. Sí, luego lo que sentí es que todo el tiempo me llegaban. Yo creo que cuando uno está en un estado alterado, Pero tú no meditabas en aquella época ni hacías nada, o sea, tú eras una persona normal y corriente, como se dice. eh, ¿qué cosas me ayudaron a salir de ahí? Pues fíjate, una de las cosas que me apareció, porque es que luego lo que sentía es que me iban apareciendo cosas, Sí. tanto mensajes como personas. Vamos a ver, como sé que esa entrevista Tiene una estructura. quiere sacarle Sí, jugo sí. Todavía no quiero soltar la primera parte, pero no quiero interrumpirte por si sale algo ahora. No pasa nada Sí. que salgan pequeñas cosas, Bueno, aunque luego las iremos recuperando, claro. las soltaremos, ¿vale? Sí, Si quieres comentar algo, coméntalo. uno de los mensajes salvavidas, vamos a decir, o que me hizo evolucionar Sí, y no quedarme atascado, fue un juego de palabras que me apareció de repente, sí, que tú que, eres muy que, que aficionado. me ayudó a darme cuenta de una cosa Wow. básica que luego lo llevo instalado en el día a día, ¿no? Y Sí, esto claro, lo fácil para una persona que es abandonada, es echarlo a la escuela total. y sentirse una víctima y culpar al otro de lo que está pasando. Sí, Entonces a mí me llegó una frase, pues así, de regalo, que era: la culpa es una disculpa.
muy curioso porque es un juego de palabras. Brutal, es que es brutal. La culpa es una disculpa para no hacerte responsable de tu dolor. Wow. Ese fue el mensaje que me llegó. Entonces, claro, porque claro, era muy difícil para mí sostener el abandono con mi mejor amigo, entre comillas, o sea, la putada que me estaba haciendo. Entonces, no echar balones fuera, no culpar al otro es muy difícil. ¿Qué tuve que hacer? Me tuve que ir. Ya, Me fui 3 meses ya, de viaje. Y entonces, ya. porque yo no podía sostener, me resultaba muy difícil. Entonces, Sí, sí. yo creo que a veces en esos momentos, A veces hay que tomar a veces hay que tomar distancia. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Pero vamos a seguir un poquito más ahí en esa locura. Sí. Me gustaría 2 cosas. Una es saber si tú intentabas como compensar esta pregunta, igual contigo no tiene tanto sentido, pero me gusta hacerla. Porque como tú ya te sentías sostenido, de alguna manera iba un poco de la mano la locura de la luz, de alguna manera, que esto no es nada habitual, pero puede ocurrir. ¿Tú intentabas compensar esa locura, disimularla para que no te señalasen? No, tú estabas entregado ahí. Vale. Y la otra pregunta es, ¿te diste cuenta o te das cuenta ahora de la raíz de la que vino todo eso? Claro, esa es la clave de todo. Ahí empezó un trabajo personal, un descubrimiento. Yo hasta ese momento vivía en los mundos del IT, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues la madre de mis hijos, sí, pues yo hacía actividades, siempre fui muy social, hacíamos sentir cosas con la gente, pero había algo en el oculto que yo no sabía, o sea, no era consciente. Esto fue la apertura a sanar mi infancia, que me imagino que ahí está aquí la cuestión de muchas de las personas de nuestra generación. Yo creo que de todo el mundo. Yo creo que en la infancia se generan todas las heridas que luego es la responsabilidad de uno mismo ir sanándolas, ¿no? Pero yo lo veo en tantas y tantas personas. Sí, yo he visto también personas que aparentemente en la infancia no había ningún trauma, Siendo real. pero que, por ejemplo, había traumas en otras transgeneracional. Hombre, claro, claro, total. Entonces, a veces Total. están en otros Sí. espacios, ¿no? Sí. Pero bueno, en mi caso, Había claramente. sí. Lo que pasa es que Hombre, eso no se descubre en el momento. ya. En el momento tienes el trabajo personal que hacer, que el trabajo personal es contigo mismo. Yo tuve el regalo de la lucidez, pero yo soy de los que pienso que, como dice el refrán en español, Dios aprieta pero no ahoga. Entonces, que se te da una prueba, pero también se te dan herramientas. Siempre, sí. Solo que hay que hacer una cosa. Hay que, desde mi punto de vista, estar abierto. Estar abierto y mirar a los lados. Porque a veces solamente miramos, que ese es uno de los grandes hándicaps, ¿no? Por los que la gente practica la meditación y así, para que la mente no nos lleve solamente ¿no? Que nos envuelva y que nos lleve a un pensamiento. Que normalmente, si hay dolor, ese es alimentar el dolor. El pensamiento va a alimentar el dolor, ¿no? Entonces, bueno, yo eso lo aprendí luego con un libro que ya te contaré, que para mí también me dio muchas claves de cosas que ya había vivido. Porque para mí la gran escuela y la gran maestra de todo este viaje que llevo durante todos estos años es la vida. No aparecieron maestros ni libros especialmente, aunque fueron apareciendo cosas, pero mi gran maestra fue la vida, que te iba poniendo en cada momento el aprendizaje. Y mis grandísimas maestras fueron mis compañeras. Y tuve varias mujeres. Total, la pareja es la gran maestra. ¿Por qué? Porque es la persona con la que hay más vínculo, más confianza y en la que aparece, donde podemos de alguna manera proyectar inconscientemente muchas veces lo que traemos. Hombre, lo que anhelábamos con papá y mamá, básicamente.
con la pareja se refleja la relación de papá y mamá. ¿Podrías resumirnos brevemente cuál crees tú que fue esa raíz? Claro, muy fácil. Vamos a ver. Pasa que luego hubo varias relaciones donde cada relación me mostraba una cosa. Esta fue el abandono que yo ni me acordaba que había vivido a los Wow. 3 años. Yo a los 3 años de edad, yo imagínate un niño de 3 años, lo vulnerable que es, lo enganchado que está todavía papá y mamá, pues papá y mamá se van, de un día para otro desaparecen, se van a Alemania a trabajar. ¿eh? En aquel tiempo, los que somos de esta generación sabemos que lo más importante para nuestros padres era el alimento económico, el sostén material, el emocional. No se lo habían dado a ellos tampoco, no sabían de qué iba. Ya está. Y ya está, ¿no? Y eso lo aprendimos nuestra generación. Ya sabemos que eso es importante dentro de Claro, de la acabo ya alimentación, con ¿no? vosotros. Entonces, claro, eso no me di cuenta mientras estaba en el proceso, como está en el proceso. ¿eh? Cuando uno traspasa el proceso, mm, vamos a decir, hábilmente, y no tiene que repetir, porque aquí pasa una cosa. Sí, sí, Puede repetir curso o pasar de curso. total. Entonces, si echas balones fuera y tú no tienes nada que ver con esto que está pasando, sino que son los otros que son muy malos y que no, yo soy la víctima del mundo, repites. Repites curso. Suspensos. Ahora, esa es la maestra, la liga. Ahora, que eres capaz de asumir tu duelo, tu dolor. Yo en esa época, en esos meses de abandono, lloré como, como no me acordaba que lloraba desde que era niño. Claro, lloraste como el niño de 3 años. Necesito llorar por ese abandono. Ahí apareció el llanto, de estos llantos de los niños, ¿sabes? Que así con Total. respirativo, así lloraba, que yo decía, madre mía, si esto desde que era niño no han llevado así. Hay que vivir el proceso. Hay que tener esto, ¿no? El duelo y aceptar. Claro, antes dijiste una palabra clave, el amor. Vamos a ver. Yo ahí, por ejemplo, fue otra de las cosas que dije. Menudo retazo que tengo yo ahora. O sea, si yo amo a mi pareja, tanto la quiero que no quiero que se vaya, Claro. si realmente la amo, querré que haga lo que ella quiere hacer. Que sea feliz. Que sea feliz, ¿no? Si amo a alguien, quiero que sea feliz aunque yo lo pierda a esa persona. Y ahí también fue otra vez. Se me pone la piel de gallina. Entonces, son, bueno, también, entonces, ¿qué pasa? Los 3 años míos, nada más, yo tengo 3 años, no me acuerdo, pero está grabado en el inconsciente. Totalmente. Igual que tenemos esa grabación hecha transgeneracional, si quedó algo por ahí, ¿no? Igual que genética, que se nos muestra la genética Sí, en lo sí. físico. Está la epigenética. Entonces, Claro. pues bueno, ahí empezó el viaje, claro, pero había mucho más tema. Había mucho más tema. Yo pensaba que había pasado la prueba de fuego. Claro, que yo había sido, "Guau, ahora, ¿qué hago con mi vida?". Bueno, estuve un año que me salvó la vida la sangha, que dicen los budistas, que encontré un grupo de gente que hacían un ritual espiritual, vamos a decir, ¿no? Mexicano, se llamaban los concheros, sí, se llama. Ah, sí, los conozco. Sí. Hacían unos rituales muy lindos, ¿no? Nocturnos y diurnos, por el día de una danza, por la noche, toda la noche cantando, con incienso. Y a mí eso me ayudó mucho. Encontré como la familia que me acogía. Esa familia que no sentí cuando era niño, de repente apareció en la gente, en la hermandad, en la fraternidad, ¿no? El sentirme parte de. Eso es muy importante. Total. Porque el niño carente piensa que solo su papá y su mamá le pueden dar cariño. Como cuando uno crece. No se abre al mundo y empieza a elegir una nueva familia. O sea, está la familia que te viene dada, pero luego en la vida tú puedes ir creando tu propia familia y eso mucha gente no abre su mente a esa posibilidad, que es increíble porque realmente te pueden salvar la vida. Sí, luego, claro, a nivel astrológico, depende del arquetipo que uno tiene más o menos dificultad. Eso está en la carta. En nuestra carta tenemos todos los aspectos, no todos los arquetipos, pero algunos nos cuestan más que otros. Depende de la personalidad, donde tengamos, vamos a decir, los planetas más brillantes, como el Sol, la Luna, ¿no? El ascendente. Tenemos unos dones, unas facilidades y nadie. Ya, claro. Entonces, a veces puede ser meterte para adentro.
No, también. La Eso también es meditación, súper importante. Ahora claro, todo esto claro. son muchas patas las Entonces, que sostienen pues, la salud. eso es. Son muchas Pues hay las muchas. patas. Hace falta esta familia, pero también hace falta esa introspección y ir encontrando este equilibrio. Bueno, pero eso forma parte del camino. sé. Ahora vamos a ir a ese que yo llamo ese espacio de paz. Pero todavía hubo más locura, ¿eh? Hubo más locura. Claro. Vale. Sí, es que yo pensaba, Cuéntame. que eso había sido lo más gordo que me había pasado. Vale. Y yo me encuadré. Entonces, cuidado Sí. con el encuadramiento. ¿Por qué? Porque pensaba que había pasado una prueba de fuego, efectivamente. Había sido muy duro y la había pasado satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque podía hablar con la madre de mis hijos perfectamente y podía hablar incluso con mi colega. O sea que entonces me sentía fuerte. Digo, vale, fuiste capaz de entender de qué se trataba el juego, porque a mí me gusta mucho entender la vida como un juego, Sí. donde aparecen pruebas, ¿no? Y entonces esta prueba pasaba. Entonces dije, bueno, ya está. Ya está. Ya tengo la vida dominada, ¿no? Entonces apareció así, pruebas a una mujer Wow. que me traía algo que tuve momentos de locura con ella total. Recuerdo de ir a la orilla del mar y de temblar, mi cuerpo temblar, de descoloque. Y ese era mi niño, otra vez, mi niño herido, que ya había pasado el trauma del abandono, pero que mi madre, cuando volvió a Alemania, venía, pues era una mujer, a mí me tuvo con 20 años, mi madre, ¿vale? Fui concebido en el viaje de novios, vine muy rápido, demasiado rápido. Ella necesitaba estabilizar su vida, por eso fueron a Alemania a trabajar. Y cuando volvieron, necesitaban estructurarla, crear un trabajo, una estabilidad económica que era en aquel tiempo, y para ellos que venían de una familia humilde, era muy importante. Entonces yo estaba ahí un poco en medio, por decir, ¿no? de toda esta historia. Y mi madre, yo la quiero mucho, luego hice un trabajo personal con ella, la tengo en el corazón, tenemos muy buena relación ahora, pero en aquel tiempo yo sufrí lo que sufrimos muchas personas, que fue esa falta de cariño, de, de afectividad, de un abrazo, porque había tanto trabajo, tanto que hacer, entonces lo que hacía falta era comer, que yo comía encima mal, me imagino que para llamar la atención. Claro. Y entonces mi madre, la manera de contactar conmigo era darme unas bofetadas. Ya. O estudiar para que no seas un pobretón y el día de mañana tengas y a mí, eso es, y a mí también se me daba muy mal estudiar, porque tengo un aspecto en la carta muy uraniano, muy de inventor, y a mí lo de estudiar y estructurar siempre me costó mucho. Y entonces, por un lado y por otro, yo durante mi infancia sufrí ese maltrato, ¿no? Ese maltrato que a veces cuando se habla de las mujeres maltratadas, yo también pienso que muchos hombres fuimos maltratados por una mujer. De hecho, la primera entrevista que hice vino Juanja y nos compartió todo ese maltrato. Entonces, que venía también de su padre, o sea, es que vienen siempre de atrás. Bueno, como no hay culpas y no, todo lo que nos viene en la vida tiene es sentido, para sanar siempre. Y cada uno hace lo que puede. Yo tuve una revelación ya después cuando estaba finalizando la segunda relación, porque la segunda relación, este estado de locura en el que yo buscaba el cariño y estaba 10 años con una mujer que no me daba cariño. Wow. Me daba sexo, sí, pero era el único momento de acercamiento que había al vínculo. Pero el cariño, la ternura no existía. Y entonces yo me sentía como un niño otra vez, sin cariño. Wow. Entonces, claro, una relación donde faltaba lo básico, ¿no? Como si fuera el pilar del sostén de algo, ¿no? Que es que sepas que estás con una persona que te quiere, ¿sabes? Que si tienes una enfermedad, yo recuerdo de levantarme a las 3 de la mañana, hecho polvo, enfermo, a buscar una farmacia de guardia, y ella en la cama, chaval. Y yo enfermo, buscando por si fuera una farmacia de guardia para buscar una medicina para curarme. Entonces, este tipo de cosas de decir, no puede ser que esté con una persona que no me querida, que no me acompañe. Eso. Entonces, claro, ahí tuve una revelación que fue a través de un sueño. Y a partir de ahí también
hice un clic y fui directamente a verla. Eso fue un sueño muy simbólico, Wow. muy simbólico. Estábamos ya como finalizando la relación, pero había un enganche, ¿sabes? ¿No? Esto Sí. que sabes que ya no es, pero todavía hay un enganche. Bueno, el caso es que tengo un sueño en el que en el sueño aparece esta mujer con la que yo estaba, ¿no? Y yo estoy con una pistola en la mano. Wow. No, no, fue muy serio. Y de repente esa mujer se transforma en mi madre. ¡Ah! Perdón, veo a esa mujer. Yo con la pistola en la mano levanto la pistola. En el momento que levanto la pistola, esa mujer se transforma en mi madre. Aprieto el gatillo y le pego un tiro. Y voy al suelo a ver a esa mujer y me encuentro a mi hija. Ale. ¡Oh! ¡Guau, qué fuerte! Ese sueño me despierto por la mañana y me deja totalmente fuera de juego. No sé qué me quiere decir, qué me está contando, no sé nada. El caso es que salgo de casa, cojo un hacha y me pongo a partir leña. Y según estoy partiendo leña, me viene la información. ¿Cuál es la información? Llevas 10 años con una mujer que no da muestras de cariño, que no te quiere, que no da muestras de quererte, pero estás viendo solo una cosa. La información, bueno, la información que me dijo fue, estás solamente viendo una parte de tu madre. Porque claro, automáticamente esa mujer era mi madre, ¿no? Sí, sí, En el sueño era mi madre. Entonces de repente sí. vi la relación, he estado 10 años con una mujer, los 10 años que estuve de niño con mi madre, esa mujer no me quería, mi madre no me quería, ¿cómo que mi madre no me quería? Esa fue la Esa fue revelación. la revelación. ¿Cómo que mi madre no me quería? Esto era una interpretación, Era mi- claro, que era lo que te tenía atrapado. Y de repente empecé a pensar todos los momentos, desde el parto, en el que una mujer tiene que abrirse en canal para que tú salgas. Total. Y todo lo que te da una madre, ¿eh? Hay cosas que no te da, pero todo lo que te da una madre, desde que naces, o sea, me emociona porque eres así, de fuerte, ¿no? No lo vemos, No, solo vemos la herida, joder, solo vemos el dolor. Eh, claro, ¿por qué? Tiene su lógica, lo vemos para sanarlo. claro, hay que pasarlo para poder llegar al otro lado. Sí. Entonces, eh, claro, yo en ese momento tengo esa revelación y me doy cuenta que estoy viendo el vaso medio vacío, que no estoy viendo el vaso lleno. Bueno, pues con el hacha en la mano me caían lagrimones, Sí. unos lagrimones, pensando, joder, si mi madre me quiere un montón. O sea, cómo he estado anclado en esa creencia, he tenido que estar 10 años viviendo o sea, una vida de locura, porque esos 10 años fueron de locura, ¿no? En el sentido de trabajo, de entrenarme, tal, tengo que ganarme a mi mamá como sea, que yo a esta mujer le daba todo el tiempo dando y dando para ganar el amor de la mamá. Entonces, claro, cuando me di cuenta de eso digo, date, mi mamá todavía estaba viva, me voy a verla, me voy a verla. Claro. Me voy a verla y voy a hablar con ella. Sí. Todo eso también me parece un reto, algo que mientras se pueda y esté todavía esa persona ahí, se puede hacer, Hombre, es importante que luego la mamá esté receptiva. no importa. Mi mamá no estaba receptiva, ¿no? Ah, no, no te la encontraste No, como, lo que pasa es que, hijo, por fin. fíjate, yo llegué y me lancé a ella. Me lancé a la misma Sí, cosa que mi madre nunca había hecho en su vida. sí, Yo con mi madre cuando la veía era lo típico, dos besitos así, ¿no? A distancia, sin tocarnos. Entonces yo ese día claro, iba con la claridad de que iba a pedir lo que me faltaba. Y yo necesitaba un abrazo, entonces yo no iba a pedir que me lo diera él, se la ibas a dar tú. porque es una cosa que solemos fallar. Queremos que nos den, y da tú el primer paso. Entonces, Total. yo fui y le di el primer paso. Mi madre automáticamente se asustó y puso el brazo así, fíjate. Ah, se protegió. Wow. Se protegió.
Yo la abracé igual, ¿no? Da igual. Y digo, mamá, y claro, yo asustada, ¿qué pasa aquí? Esto es nuevo, ¿no? Y entonces me senté a hablar con ella. Me senté a hablar con ella y le hablé de todo esto. Le hablé de mi niño herido, Era la primera vez que hablabas con ella. de este tema, sí. Este tema, sí. Y ¿Y tú cuántos años tenías? pues yo ahí pondría, vamos a ver, la separación con Ángela fue a los 30 años, luego estuve un año solo y luego otros 10 años con Elena, pues tendría 41 por ahí. Wow. Y mi madre tenía 61. La primera conversación Sí, de corazón a corazón. sí. Luego tuve otras varias, porque claro, luego aparece, o sea, hubo 3 grandes relaciones, hasta, vamos a decir, reveladoras, en realidad fueron 4, pero la tercera mujer, que fue la que me trajo aquí a la sierra, la quiero mucho también, fue una mujer que me ayudó mucho a sanar, y yo también hice un papel con ella, porque siempre es mutuo, ¿no? Sí, sí, Una de nuestras amigas tenemos la relación. Y claro, bueno, pues ya había pasado el proceso duro con mi mamá, el abandono y el niño no querido, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo mismo, digo, bueno, pues ya está, ya lo la- tengo hecho. y luego pasado, bueno, en mi vida aparecen muchos momentos, que vamos a llamar mágicos, en los que ya, hay sincronías muy potentes, ¿eh? Entonces un día te voy a contar, pasar algo muy mágico, y es que yo ya eh, estoy otro año solo, después de dejar la segunda relación, y un día un amigo me invita a ir a una excursión a la montaña del Sueve, en Asturias, a ver los tejos, ¿no? Y justo la madre de mis hijos, Ángela, me pregunta, Fran, oye, que Ignacio Abella, un gran hombre, un buen amigo, que nos ha invitado a una excursión. ¿Tú vas a ir? Sí, sí, sí. Ah, ¿puedo ir contigo? Vale, perfecto. Vale. Y entonces, justo Elena, la segunda mujer que andaba por ahí también circulando, dice, oye, Fran, ¿vas a ir a lo de los tejos? Oye, ¿puedo ir contigo? Y dije, vale. Y entonces Te llevaste a las dos. me llevé a los dos en el coche y ese día apareció la... Madre mía. Se me pone la piel gallina todo el rato. Imagínate que la vida cómo es. O sea, de pronto, lo que decimos de, Sí. claro, has pasado el examen, vas en el coche con la primera, con la segunda mujer, te llevas bien con ellas, ahora puedes dar, o sea, la siguiente fase, la tercera mujer, aparece ese día, Wow. en la excursión. Me fijo en ella y la invito un día a salir. La invito a un concierto, si lo hace un amigo, y en un valle, que está en Asturias hay valles, ¿no? Y en el valle que hay entre donde yo vivo y donde vive ella vive en Mieres, yo vivo en Miménez, en el medio hay un valle que se llama el Estrego, no te lo pierdas. Madre mía. Bueno, pues ahí le invito, que venía un amigo a presentar un disco. Sí. El libro se llama La mina que mancia, ¿vale? La mina que mancia. Y cuando salimos de la presentación, nos vamos a tomar algo y tal, y me dice Elena, oye, Fran, estás muy afinado, ¿eh? Y hablaba muy en asturiano. Estás muy afinado. Digo, y entonces, dice, porque hoy justo hace, pues no sé si me dijo 10 años, o 7 años, 8 años, bueno, no recuerdo exactamente, pero era el día exacto en el que se había matado su marido en la mina. Y ella llevaba esos años cerrada en su casa. Sí, sabía. Iba a trabajar, volvía, y entonces la mina quedó cierta. Imagínate la sincronía, ¿no? Con Madre mía, pero increíble. en la vida. Entonces, ¿qué tienes no? Esto lo has dicho, ¿no? Que desde aquella vez te quedaste como abierto a todos estos mensajes que has ido recibiendo a lo largo de la vida y eres muy, yo que te conozco, eres muy, estás muy abierto, eres muy sensible a toda esta información. Pues me llega este regalo, esa mujer cumple el arquetipo de mi tía, con la que viví 4 años. Cuando tus padres te abandonaron, que fue, vamos a decir, donde yo me sentía acogido en esa edad que es tan vulnerable, que necesitas el cariño. ¿Y qué pasa? Que apareces
mi tía, que no podía tener hijos, de dar todo el cariño del mundo, que es lo que me da esa mujer, Wow. que no había sentido nunca con las anteriores mujeres. Ese volcarse, ese quererme, fue un gran regalo, pero no era mi madre. Ya, Entonces, ¿qué pasa? Que había algo dentro de mí que me faltaba algo en la relación. Era como que me faltaba algo. Sí. Entonces ella me trae a la sierra y justo llegamos aquí y ahí, bueno, pues, la explosión emocional. Ella traía un cuerpo muy fuerte, porque había vivido esta experiencia de la muerte del marido un año antes, justo en la misma fecha, había fallecido un primo que era como un hermano para ella, atropellado por un tren. Pues había vivido, sí, a, ve- tenía duelos. a veces, fíjate que el dolor, en astrología se llama la herida, lo llama el arquetipo de un planetoide que se llama Quirón. Quirón es un mito de la mitología griega, que es un ser que es seguido y siempre lleva seguido. No lo puede, pero es un sanador para nosotros. Ujú. Entonces, eso es muy simbólico también, porque a mí me lleva a que esa vida siempre va a llevar mucho. Siempre. Sí, sí, Y sí. puede estar afectada, pero es muy fácil, Claro. con un roce se quedan. Ya, Y yo lo estoy viviendo todavía el día de hoy. ya. Claro, depende de lo que hayas, vamos a decir, trabajado, Claro, conmigo. claro. eh, Total. y sí, y para mí un Sí, síntoma de que la herida está más o menos curada es el tiempo de resentimiento. Tú sabes que una herida, cuando la tienes abierta, pues tarda más o menos en cerrarse. sí. Entonces, cuando tú tienes un shock o un cortocircuito donde se te mueve la herida con tu pareja o con alguien, el tiempo que uno tarda en recuperar la serenidad, para mí es el indicador de que la De la herida... profundidad de la herida. Me gusta mucho este termómetro, me parece muy interesante para medir totalmente. Además, es que ahora que lo nombras, tiene mucho sentido para mí esto. Yo lo he ido notando, ¿no? Que Sí, con la edad, pues bueno, pues eso, lo haber ido dando sí, cuenta, sí, haber ido trabajado un sí. poco Eso así. forma parte de la última parte, ¿eh? Vale, fenomenal. Bueno, hemos hecho ahí un recorrido súper interesante. Con esta mujer la relación se disolvió Sí. amablemente. Sí, bueno, sí, Más o menos, ¿no? una ruptura siempre Siempre hay un es duelo. pero un duelo, sí, es una ruptura. Sí. Yo tengo una cosa muy simbólica también, que mis raíces vienen de aquí, de Extremadura. Eso me trae a donde están las raíces de mi madre, de mi rama materna. La que está haciendo el arquetipo de tía, me trae a donde... Entonces yo voy al pueblo donde nace mi madre y mi abuela, y cuando vuelvo es cuando me doy cuenta de que la relación es abierta. O sea, como que voy al fondo de mis raíces, al pueblo de donde viene mi abuela y mi madre, Sí. y cuando vuelvo soy consciente de que esa relación ya no podía seguir y yo tomo, porque claro, una cosa también que a veces es difícil, que es tomar partido, es de tomar decisiones a veces sabiendo que pueden ser dolorosas para nosotros, pero con la conciencia de saber que es su proceso o tu proceso, ¿no? Sí, 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 muy bien, gracias. Entonces, pues si quieres seguimos adelante con los Sí. éxitos. Vale, fenomenal. Bueno, es que ha sido como muy de golpe la interrupción. Vale, tenía una idea en mente, se me ha ido. No. Sí. Vale, entonces la segunda parte de los mapas que yo estoy creando es de esta parte del espacio de paz, que yo le llamo, ¿vale? Pero es como, para mí ese espacio de paz es un espacio pues de confianza, de seguridad, de conexión conmigo misma, ¿no? Entonces, me gustaría saber de todo este camino que tú has hecho, pues, ¿cómo llamarías tú a un espacio parecido a este y qué representa este espacio para ti? Mm, Bueno, yo me he dado cuenta de la vida de varias cosas que generan paz o excitación, ¿no? Y una cosa que aprendí
por mi carácter, por mi arquetipo, yo era muy emocional, soy emocional y también muy pasional en el sentido de que me emocionaba con mucha facilidad, ¿no? Entonces, eso generaba una montaña rusa. Eso no me daba paz. ¿Por qué? Porque cuando estaba arriba estaba muy eufórico y cuando estaba abajo me venían momentos difíciles. Entonces, para mí un aprendizaje fue que esa onda fuera siendo más suave. Entonces, en ese eh, viaje más calmado, voy encontrando ese espacio de paz sin tantas emociones, sin tanta mm, de pasión, pero como con más estabilidad, ¿no? Y luego una cosa que me ayudó mucho, yo no practiqué mucho o nada prácticamente la meditación y estas cosas, pero creo que es muy importante tener no controlada, pero sí saber manejar la onda. Saber manejarla porque si la dejas en su vida del Como río, tenerla a tu favor, ¿no? Un sí, poco. eso es. Utilizarla como una herramienta. Claro, es una herramienta realmente. Tiene un potencial enorme Claro, y poder usarla para crear tu claro, que mundo, te sirva. pero que no te lleve ella para lo que quiere, porque cuando uno consigue de alguna manera esto, pues también encuentra ese espacio de paz. Y luego para mí el concluyente, el que me ha servido y me sigue sirviendo mucho, es tener la claridad de saber que cuando algo se perturba, en la astrología que sigo, esa astrología humanística y psicológica, se habla de que somos lo que nos pasa. Entonces, cuando nos abrimos a la conciencia de lo que nos pasa, es parte de nuestro proceso. Y nos hacemos responsables de lo que está pasando en vez de echar balones fuera. Para mí esa es una clave total en lo relacional que estamos todo el tiempo. Eso es lo que llaman algunos astrólogos también la inteligencia vincular. La inteligencia vincular es tener el conocimiento de saber que en ese vínculo ¿eh? Mm, van a aparecer, vamos a decir, creaciones que superan a uno a otro, incluso a la suma de los dos, es algo distinto, se genera otra entidad, ¿no? Pero también que cuando aparece el conflicto, asumirlo, o sea, hacerse con la responsabilidad. Yo para mí eso, por ejemplo, en lo relacional, que no estoy con mi pareja, con Gabriela, esa es una de las claves que nos ayuda a, a, a tener paz en nuestros días. Total. Total, estoy súper de acuerdo con esto. Para mí es una herramienta increíble. Hay una palabra que yo últimamente tiene mucho sentido para mí, que es el sosiego. Esta palabra solo oír la palabra ya no sé, me conecta mucho. Y yo creo, y hay una frase que para mí también tiene mucho sentido, y es que hay un solo milagro, y es cambiar mi manera de ver y entender el mundo, en lugar desde el miedo, desde el amor. Entonces, solamente este cambio en la mirada ya te conecta con otro lugar interno y ya te hace sentir algo diferente. Y esa responsabilidad, o sea, saber que lo que está ocurriendo, o sea, el sufrimiento al final es directamente proporcional a la resistencia que tengo a flexibilizarme ante lo que está ocurriendo, a soltar la necesidad de que las cosas sean como yo creo que tienen que ser. O sea, eso es el sufrimiento, porque si yo me abro a ver qué está ocurriendo al mundo, ¿Qué se me está moviendo? qué se me está moviendo, qué necesito abrazar, aceptar, transformar en mí para que y seguir evolucionando hasta el día que me muera, ¿no? Es verdad. Esto es el espacio de paz para mí también, total, súper importante. Es un viajazo y te lleva, pues, ¿a qué te lleva, ¿no? Esto, a relaciones mucho más satisfactorias y ¿con qué más te conectas? Todo este espacio, ¿cómo lo llamas todo esto? Cuando dices, me voy a, no sé, me voy a recoger o me voy
¿Cómo lo verbalizas tú este espacio? A mí me gusta mucho una palabra que es el bienestar. Bienestar de estrella. Entonces es como conectar con mi estrella, ¿no? Con mi estrella buena, con mi bienestar. Con tu buena estrella. Sí, sí. Entonces, esa estrella la tenemos todos, esa luz la tenemos todos. Lo que pasa es que, pues eso, ¿no? La vida, el juego de la vida, porque a mí me gusta mucho este concepto. Había un hombre que yo seguía mucho. Yo, bueno, no tengo grandes, no soy un seguidor de grandes maestros, pero hay alguno que me hizo mucho tilín, como en su momento fue Fidel Delgado, Sí, que juega mucho con las palabras y así. Y un curso que estuve hace muchos años, cuando él salió de la comunidad del COIDIS y daba algunos talleres sobre juegos, en un taller de juegos conscientes, él nos contaba su experiencia en el hospital de La Paz durante muchos años con enfermos terminales, que algunos de ellos antes de morirse tenían la lucidez de darse cuenta de que todo lo que les había pasado en la vida había sido un juego y que todos los personajes, las personas, los acontecimientos, todo lo que había sucedido eran pruebas del juego. Total, es que es de gallina. Es como un juego de rol, todo. Entonces, pues tomárnoslo como un juego que también es muy saludable. Cuando los niños se toman las cosas como un juego y se olvidan, ¿no? Uno de los problemas que tiene la mente es la memoria, fíjate. Yo soy muy malo, yo soy Piscis, tengo memoria de Pepe. A mí se me olvidan mucho las cosas. Pero tenemos este cuarto dentro de nuestra cabeza que es el resentimiento. Es decir, un sentimiento retenido, ¿no? Y lo retenemos ahí, en ese cuartito, y eso nos hace sufrir. Eso nos hace sufrir, ¿no? Entonces, bueno, hay herramientas, hay gomas de borrar, ¿no? Que con lo que podemos, y esto más todo como una prueba, como un juego. Pues, bueno, pues yo soy el prota del juego, ¿no? Y pues voy a ver cómo resuelvo este juego, ¿no? Entonces, bueno, hay termómetros para ver cómo indicadores de cómo llevamos el juego. Si quieres que te diga cuál es un indicador, eso puede, para la audiencia también puede ser muy revelador. Es mirar con cuánta gente no me puedo hablar. Total. Eso es un indicador del juego total, porque son pruebas. Total. Son pruebas. A veces tienes la razón de decir, no, si yo con esta persona no quiero tener relación, vale, eso es lícito. Total. Eso es lícito. Pero una cosa es esa y otra cosa es que cuando ves a esa persona se te suba una cosa por aquí que no te deja vivir. Entonces, súper diferente. O sea, yo puedo elegir, mira, con esta persona no resueno, cada uno lo suyo, pero no poder estar en el mismo espacio con alguien, esto es muy importante. Eso es un indicador. De hay un trabajito ahí interno. Entonces, bueno, nada, ahí este juego es muy divertido. A veces uno lo pasa difícil, depende del momento, ¿no? Ya ahora estoy en un momento muy bueno, la verdad que muchas gracias. Pero sé que es una etapa, que el viaje da para mucho. Sí, pero ahora hay otra parte en la que, aunque que la has nombrado ya, que aunque ya hayas superado todo eso, siempre hay como o sea, al final el trabajo es diario, no se acaba nunca. Entonces, ¿cuáles son como tus activadores o tus detonantes que te llevan a decir, uy, por ahí, no? Mis maestras y mis maestras. Bueno, pues te vas a reír porque el otro día estabas presente cuando perdí el juicio. Y mi gran maestra fue la motosierra. Ah, vale, sí, es verdad. Qué cosa tan curiosa. Sí, nos puede poner a prueba cualquier cosa. Sí. Yo soy consciente que aunque a algunos niveles haya trabajado una serie de cosas, puedo perder el carril en un momento dado y salirme de mi centro por una motosierra que no quiera arrancar. Que te enfadaste con la motosierra. Me enfadé de tal manera que me salió una rabia y que estuve hecho polvo todo el día. Con ataque de tos y todo. Que yo digo, pero ¿qué le ha pasado? ¿Ven que está malito? Entonces, fíjate hasta qué punto tiene que estar el acecho. Sí. Porque las pruebas, o sea, uno nunca es el gran maestro. Hay algunos que se lo creen, pero los que se creen que son los grandes maestros, la vida también les trae estas maestrías, ¿no? Que a veces vienen por una cosa, o por una persona, o por un suceso, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. En ese sentido, Carlos Castaneda, ¿no? En los libros de
de don Juan y todo esto, hablaba mucho de don Juan, el maestro, le hablaba mucho a este que se reía de todo, de acecho, ¿no? Es como Sí, el acecho es la atención, ¿no? total. Y cuando vemos lo que decías, que voy a entrar, que voy a entrar, darnos cuenta Me paro, y respirar, ¿no? total. Sí, ahora podemos hablar un poco de las herramientas. Y, Sí, sí, a mí me parece súper importante la atención y la intención. mm, Son dos cosas que me parece que hacen un cóctel muy interesante no. en esa responsabilidad, ¿no? ¿Con qué intención voy a hacer esto y estar atento a... Claro, luego está un factor que ese día precisamente de la motosierra. Por eso, una cosa es lo que entendemos, pero luego no quiere decir que lo que entendemos seamos capaces de explicarlo. No, claro. Yo esa mañana, fíjate que estaba hablando o chateando con alguien o algo, y le daba una lección magistral sobre la importancia de la no expectativa. Sí, fíjate. Y ella la vida, como iba de maestrillo, Claro. la vida me puso un juego. Entonces Sí. me puso, yo iba con la expectativa aquel día de De cortar. que la muchas motosierra partes. iba a funcionar porque además las habíais preparado todas las motosierras para echarla mañana. Venían todas del taller, en tercer tostado, la mía puedo hablar, fue la primera que falló, y luego una detrás de otra, porque Total. Sí. entonces fue una de las enseñanzas. Estamos en momentos y en tiempos donde lo transpersonal está muy potente, muy poderoso, y nos van a venir muchas señales, muchas pruebas, pero bueno, si todo lo que nos pasa somos capaces de verlo como una Sí. enseñanza. Esto es muy importante. Yo tengo ahora una coletilla que la suelto siempre, siempre, porque yo también soy mastrilla, ¿eh? Yo siempre un audio, venga, que te voy a decir aquí, pim, pam, pum, yo me hago el podcast, ya, ¿sabes? Y al final siempre suelto la misma coletilla. Oye, gracias por darme la oportunidad de reforzar todas estas ideas en mi propia mente, porque si yo digo algo a alguien, es para mí. Entonces siempre acabo el podcast que le mando a esa persona con este final, porque es que es verdad, necesitamos reforzar y reforzar y reforzar. Sí, y somos maestros por. Y todos somos maestros de El maestro todo. que no sabe ver eso, de hecho, hay un día sin enseñar a Samuel Fidel, Sí, le enseñaré eso, sí, que juega mucho con las palabras, me encanta, sí. y tenía un juego de palabras que decía, o eres mutante, es decir, cambias todo el tiempo, o eres muy tonto, ¿no? Ah, bueno. Era en un curso donde, pues, para que no te sientas siempre en el mismo sitio, que jugaras a lugares nuevos y a conocer cosas nuevas, y ahí pasan cosas. Pero claro, luego yo vi que se sentado todos los días a la hora de comer en la misma mesa, con la misma gente, y entonces no se tuve que enseñar. Claro, Porque digo, el maestro que cree que los alumnos no le van a enseñar nada está equivocado. total. Y la astrología que estudia también. Se habla mucho de que el que lee la carta, o sea, que no te llega a cualquier persona. No, claro que tiene que ver contigo en terapia también. Cuando viene alguien a mí, pues yo también estoy abriéndome los míos. Esto. Bueno, ahora vamos a ver un poco ese camino que ya ha salido muchísimo, pero bueno, vamos a ponerle un poco de atención a ese viaje del punto A, la locura, a este punto B, que lo has llamado tu estrella, ¿no? Ahí, pues me gustaría hacer un poco de hincapié en los aprendizajes principales que tú nombrarías, más que han tenido mayor impacto en tu vida y en las herramientas que usas o que has usado, aunque ahora ya... Sí, bueno, yo creo que hemos hablado. Han salido, pero bueno, por recoger un poco lo más destacado. Sí, lo podemos nombrar, Sí, que es algo básico, yo creo, en el trabajo personal de cualquier viaje, ¿no? Terapéutico, que es hacerme responsable de mí, hacerme responsable de mí. Una cosa que también lo vi muy importante y que no salió hasta ahora en la conversación, que es buscar un espacio para encontrar, o sea, o dar la oportunidad de encontrar eh, mm, la forma de nutrirme a mí, no buscar que el otro me quiera, sino encontrar el amor propio, ¿eh? que, que creo que
no se nos ha educado en eso. No. Hemos salido de casa, que papá y mamá nos daban el amor y hemos buscado seguir a alguien que nos, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, después de ese viaje de varias relaciones, hubo un momento con una cuarta mujer que ya me enseñó que no sabía nada, porque yo pensaba que las tres relaciones ya me sé todo, y luego una mujer a decirme, sí, espera, que te lo voy a contar. Y entonces ahí ya me tiró abajo todas mis creencias de que sabía algo, podía saber intelectualmente, pero la herida y el dolor estaba ahí todavía. Y había una gran lección que me faltaba, que era aprender a quererme a mí y no depender del amor de la otra persona. Y entonces hice algo simbólico que fue apagar el radar. Yo hice así, clic, clic. Sentía que llevaba un radar aquí encima de la cabeza, que cuando aparecía una compañera, una mujer, que me iba a enseñar las cosas que tenía todavía que trabajar y que me iban a rascar en la harina y todo esto, yo sabía que me pitaba algo, hacía y me agarraría esa mujer, ¿no? Sí. Entonces, con esta cuarta relación me di cuenta de que ese radar lo tenía que apagar, que me tocaba apagar. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que viajé, hice un viaje largo. Sí, que fuiste a Sudamérica, aparecieron mujeres, pero yo el radar apagado. Entonces, ¿cuál fue el aprendizaje? 10 años de soledad. Que no era de soledad, porque nunca estamos solos. De solitud, ¿no? Que dicen ahora. Solitud está muy bien porque es como una solicitud. Entonces, solicitas, pero cuando quieres estar solo, cuando quieres estar acompañado, yo tengo la gracia de ser muy sociable y entonces, para mí los momentos de estar solo en casa eran un regalazo. Y más cuando había vivido relaciones que eran difíciles. Entonces, para mí ese descubrimiento de recuperar y aprender en la no dependencia me pareció muy interesante. ¿Sabes? El saber poner la lavadora, hacerme la comida, hacerme la cama, hacer la limpieza, las cosas arquetípicamente de mi lado femenino que no había desarrollado, que es cuidar tu hogar, cuidar, ¿no? El hogar que eres tú, eres parte de ti, es la siguiente piel de cebolla, ¿no? Y ese fue un gran aprendizaje, que fue el regalo que tuve durante un montón de años para luego poder emprender una relación con una mujer desde otro lugar, de no dependencia, de no ansiedad, de poseer al otro, de no tener miedo al abandono, de que no tenga que hacer lo que tú crees que tiene que hacer, dejarle espacio y tomarte tú tu propio espacio. Porque es que nos han enseñado que no podemos ser egoístas, que es que todo es egoísmo. Pero no es velar por ti es egoísmo, no. No, eso es amor, es amor propio. Súper importante. Entonces, bueno, ahí hay también mucha enseñanza, mucha aprendizaje. El amor propio es eso hay que alimentarlo y yo recomendaría a todo el mundo que tuvieran esa experiencia. Claro, la vida te lo facilita o no, pero si alguien se ve en un trance, en un momento de dificultad, de separación, de abandono, tal, que aproveche ese momento. Y es que además la gente, incluso yo he pasado por ahí también hace tiempo, tenemos como demonizada la soledad porque estoy solo. No, a ver, es súper importante aprender a conectar con esa solitud y poder estar en paz ahí, porque desde ahí puedes generar relaciones mucho más enriquecedoras. O sea, que la solitud es una importante herramienta. Y luego, mira, como decía Dersus Usala, que es una película antigua muy, muy, muy bonita, que se titulaba así. Era un hombre esquimal que llevaba toda la vida en solicitud, en soledad. Y llegó un hombre occidental y lo conoció, pero el hombre decía, le decía, ¿pero cómo vives aquí solo? Y decía, ¿solo? ¿Qué vas? Está lleno de gente. Él llamaba gente a todo lo que le rodeaba. Claro, entonces la lluvia era gente, las plantas eran gente, los animales eran gente. Entonces, para mí también fue de mucha ayuda la naturaleza, ¿no? Sí. Yo me sentí muy acompañado. También la naturaleza te lleva a tierra, que uno de los grandes problemas es la mente es aire. Entonces se nos va para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que la tierra es silenciosa. Yo por eso sigue siendo la medicina, el jardín, la tierra. ¿Por qué? Porque es silenciosa. El ser humano somos muy ruidosos, mentalmente y a todos niveles. Y la tierra te baja a tierra. No, ahora está tranquilo.
anda a quitar unas hierbitas, huele el aroma de esta flor. Entonces, esa baja a la tierra es medicina. Que conecta con la paciencia del proceso de la naturaleza. Se conecta con la confianza de que tú pones una semilla y saldrá una planta. O sea, eso es fe, o sea, es fe, es certeza. O sea, va a salir una planta, fijo. Te habla de que todo es cíclico. Del ciclo. Que eso también es muy Total. interesante, es un aprendizaje muy interesante, porque Sí. hay una palabra que yo prácticamente erradiqué de mi vocabulario, que es la palabra siempre. Porque es una palabra que de alguna manera sentencia. Total. Es que tú siempre, ¿cómo yo siempre? Hay una palabra mágica. Es que tú nunca. No, claro, nunca y siempre. Sin embargo, Yo también. ya tengo que la palabra mágica es a veces. Sí, pues yo no puse apellido. Fran Falla, a veces. Me encanta, tienes que explicar que no es que él se apellide Falla, sino que tiene este sentido. Y bueno, en Asturias la falla. En Asturias la falla es una, ¿no? Una es el haya, ¿no? Entonces una amiga que ponía nombres a los amigos me puso el nombre del Falla. Y entonces a mí estaba en un momento en el que me daba cuenta de cómo tenemos a ese enjuiciador que siempre está pendiente de los fallos, ¿no? Sí. Y me vino como una revelación de decir, bueno, pero si fallamos todos todo el tiempo. Entonces él falla a veces, no falla siempre. Sí. Entonces, le vino también como una medicina, ¿no? Es decir, cuando yo me acepto a mí misma, ¿no? En ese fallo, también acepto a los demás en ese fallo. Todos tenemos derecho a fallar a veces. Total. Como siempre. Entonces, y otra cosa que me gusta mucho es este juego que haces con el lenguaje, porque al final me gusta que usas la palabra medicina para muchas cosas. O sea, el lenguaje es medicina. El usar, el cambiar, por ejemplo, al cambiar, porque a veces tenemos como significados en las palabras que están como muy anclados, ¿no? Tienen mucha fuerza, mucho peso. Y entonces tú haces un pequeño giro y esa misma palabra ya tiene otro significado diferente. Y eso también es medicina, porque cuando yo uso esa palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, van cambiando hasta neurológicamente. Mucho, claro. Lo que decimos, o sea, si lo que pensamos es importante, lo que decimos, telita marinera. Y eso para mí, la gran maestra es Gabriela. Sí, que es tu pareja que actual. Es tu pareja actual, que está muy al acecho, muy atenta en cómo nombramos las cosas. Oh, es que este paquete es que no me llega, no me va a llegar. ¿Cómo que no te va a llegar? Te va a llegar. A mí te va a llegar. Entonces, estamos muchas veces nombrando, haciendo, ¿cómo se dice? Decretos. Exactamente. Es que yo no sé, es que yo nunca, es que yo no puedo, es que no, este lenguaje estar muy aquello. Además te lleva a la atención y a la intención, que son prácticas de responsabilidad. Entonces, muy guay, muy guay. Bueno, súper bien, bueno. Vamos a ir cerrando un poquito, que ya llevamos un rato. Y me gustaría que me nombres ahora, pues, tus fuentes favoritas. Sí, pues mira, la fuente favorita, la que tenemos aquí en la finca. Sí, el mejor curso que fui fue el curso del río, ¿no? Siempre se habla de un río, es un mejor curso, porque todo fluye y te ríes, ¿no? El curso del río que fluye. Yo, como te dije, nunca fui muy lector, entonces, pero cuando llega algo es muy potente y tiene mucho que contar, ¿no? Y en un momento dado llegó a mi vida un libro de medicina que para mí fue mágico y lo tuve en la mesita durante mucho tiempo, se lo dejé y se lo regalé a mucha gente, que es el segundo libro que escribió Edgar Tolle y que se llama Un nuevo mundo. Pero ¿qué pasa? Que un libro yo entiendo que te llega con el tiempo. Entonces, no estamos en todos los momentos preparados para leer un libro o ver una peli que no te dice nada y después de unos años te dice. Entonces, por eso de regalar libros a veces no tiene mucha cosa. Yo solamente sé que a mí ese libro me llegó en el momento adecuado. Fue un libro que me dio muchas claves. Hablaba del cuerpo dolor y pude entender la herida,
cómo el cuerpo dolor necesita alimento y por eso va a rascar la herida del otro para que el otro te ataque, mueva tu herida. O sea, algunas cosas a nivel psicológico, Edgar Tolle funde la espiritualidad con la psicología. Me encantó esa fusión, ¿no? Que es como vamos a decir, unir la mística y la ciencia, ¿no? Entonces es como, ¿no? La psicología es que es parte de la espiritualidad, ¿no? Somos el cuerpo y mente, ¿no? Entonces, cómo manejar eso me pareció fantástico con la simplicidad y sencillez que lo explicaba. Porque había leído algún otro libro de Ken Wilber en algún momento y me perdía, era demasiado. Entonces, libros tan asequibles, tan fáciles, ¿no? Donde te dice 4 claves, como el ruido mental, la importancia de en algún momento, en momentos, él no habla de que te sientes a meditar, él dice que tienes en lo cotidiano la atención a momentos de silencio, como toques, y eso va agudizando ese sentir, ¿no? Y ese estar perceptivo a lo que sucede a tu alrededor. Entonces, ese libro para mí es un mágico y clave. ¿No? Luego, en medio del libro, no es como escondido, aparece como 3 claves para, vamos a decir, dejar de sufrir, ¿no? Que era un poco también lo que hablaba Buda, ¿no? Que antes hablamos de los picos, ¿no? Buscar el camino del medio, ¿no? Y este Tolea hablaba como de 3 claves. Uno era el desapego, hacerlas algo, pero claro, la flexibilidad de la que hemos hablado, ¿no? Del no juicio, que también es ese ser que todo lo enjuicia, ¿no? Y la aceptación. Para mí una de las palabras clave es la aceptación. Ahí te haces responsable de todo lo que sucede, eres parte del juego, no el juego te está jugando, sino que tú estás jugando al juego. Y todo lo que sucede es tuyo, ¿no? Entonces, para mí, esos fueron claves. Y luego la propia vida, que es la gran maestra, que te va trayendo las grandes maestras como mi compañera, como el otro día la motosierra, como otros momentos o ahora tú. Y ese regalo que nos da constantemente, somos unos privilegiados. Yo practico el dar gracias todo el tiempo, porque no sabemos lo que tenemos cuando tenemos salud. Me hizo mucha gracia un monje budista que lleva muchos años, Tinaja, yo lo llamaba Tinaja, ¿no? La Tinaja. Y vino a dar una conferencia en Madrid y me hizo mucha gracia porque lo primero que dice, nada más empezar la conferencia, es, pero sufres, pero si no te duelen las muelas, ¿por qué sufres? Claro. Y entonces yo me dije, entonces, ya está. ese hombre le dolió las muelas una vez. Porque cuando te duelen las muelas, dices, con lo feliz que yo soy cuando no me duelen. Sí. Esa es la vida. Totalmente. O sea, es que sería digno de preguntarnos ante cualquier situación que nos esté perturbando, decir, imagínate que ahora te doliesen las muelas a rabiar y que en 2 segundos dejasen de doler. ¿Sentirías una gratitud ocurriese lo que ocurriese en ese momento a tu alrededor? Vamos. Son claros, somos conscientes de que a veces nos quedamos en el sufrimiento. El dolor viene cuando tenga que venir, pero el sufrimiento lo mantenemos, lo sostenemos, y ahí es donde pues la tierra, los cantos, ¿no? Yo utilizo mucho la medicación, ¿no? La medicación. Sí. En vez de la medicación, la medicación. Medicación, me encantan tus juegos de palabras. Lo venimos a cantar todas las semanas y bueno, hay muchas herramientas. Muchas, sí. Bueno, pues una frase que tú te repitas de este tiempo de tu vida, que digas, esta frase de vez en cuando me ancla. Bueno, sí, vamos, las hemos nombrado durante todo el tiempo. Para mí la vida es la maestra. Soy responsable de todo lo que me pasa. Y todo lo que me pasa me está contando algo y la culpa es una disculpa. Total. Yo creo que total. Buenísimo. ¿Qué tal te has sentido? Pues genial, la verdad que como en casa, hablando contigo una conversación como podemos tener en cualquier momento. Totalmente. Y me encanta. Esta es una conversación normal de cualquier día de nuestra vida. Claro, y eso me encanta. Y eso es bonito, porque al final la vida se convierte en una terapia. Sí, y además sanación constante. Sí, y es que luego eso atrae lo mismo. Entonces, mira, en muchas reuniones o
Y Igual. nos ponemos a hablar de estas cosas Sí, y nos tomamos sí, sí, en vez de solo el tiempo. total. Sí, sí, yo también. Esta es muy, bueno, eso, ¿no? Como que uno también, depende de la energía que proyecta y que integra, pues te vas acercando a esa sangre, a esa familia que está también en esa línea, ¿no? Y Sí, un regalazo, ¿no? un regalo. Gracias, gracias. Ya, bueno. No sé si quieres cerrar con alguna, quieres comentar alguna cosa o si quieres ofrecerte para algo o, bueno, algún cierre que quieras hacer. Nada, pues a ver, pues agradecerte que sigas con esta disposición y bueno, y con esa tecnología sacando a la luz, ¿no? Porque los ocultos y las sombras Sí, solamente trabajan cuando están en el oculto, ¿no? total, Entonces, sacar a la luz nuestras vulnerabilidades y, bueno, pues esos espacios de dolor y vulnerables, yo creo que es medicina también para poder sanar uno mismo y que también otras personas se atrevan a mostrar, ¿no? Esa vulnerabilidad, no tener que jugar a dar la cara, a ser otra cosa, y yo creo que eso es también importante. Y luego seguir en el abierto de ser aprendices todo el tiempo, esa humildad de, de solamente experimentar, vivir y aprender cosas para uno mismo, que a veces son tu receta, pero no valen para el otro, a veces sí. Entonces estar en esa humildad de bueno, pues seguir aprendiendo hasta que nos vayan. totalmente. Vamos a seguir, ojalá, aprendiendo hasta el último minuto. Y yo también diría que si alguien tiene miedo a algo, que lo saque a la luz, que no lo esconda, que lo saque a la luz, porque es en la luz donde eso se va a disolver. Así que nada, Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, y a la gente que esté por aquí, gracias, gracias. O a los que vean esto en diferido, os deseo que cada día conectéis más y mejor con ese espacio de paz que ayuda a tomar mejores decisiones. Gracias, gracias y hasta la próxima.